que me llamó tanto la atención y estaba meditando toda esta semana para este mensaje. Y ayer empecé a escribir y empecé a buscar cierta información acerca de este mensaje que quiero compartir con ustedes. Y por eso quiero que usted toda la atención sea aquí. Porque estos minutitos que vamos a estar, quiero que nosotros nos enfoquemos en esta palabra. Porque el enemigo busca la forma de cómo quitar la semilla que es lanzada. La semilla es la palabra. Por ejemplo, cuando empieza el mensaje, la gente empieza la bostezadera. Ahorita que tenemos la mascarilla, no se mira. Pero cuando no hay mascarilla, parecemos como esos leones, ¿ves? ¡Uah! Entonces ahí donde el enemigo, mire, toma esa palabra que quizás no la van a necesitar hoy, pero sí la pueden necesitar mañana. Nosotros somos recipientes de cosas buenas o también de cosas malas. Y el mensaje que hoy quiero compartir, hermanos, es un mensaje tan sencillo que se llaman grietas espirituales. Todos conocemos lo que es una grieta. Por ejemplo, ahí en el piso hay una grieta, la miran. Al principio, cuando se construyó, se fundió este piso, se miraba todo parejo. Todo se miraba parejo. Pero al pasar del tiempo, se empezó a agrietar. Entonces, una grieta es algo, hermanos, que se va desgastando conforme al tiempo, ya sea en las paredes, ya sea en un utensilio. Cuando hay grietas empiezan a haber fugas, ¿verdad? Y de un momento a otro usted tiene un balde lleno y si hay una grieta ahí y el agua se empieza a salir, si usted tiene una sopita ahí y por ahí hay una grieta, ahí empieza a salirse también. Y cuando usted quiere ir a ver, no tiene absolutamente nada o mira derramado en el lugar donde usted puso cierto utensilio. No digamos cuando hay fisuras en una pared, cuando hay fisuras en una pila, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos una pila que no la podemos llenar a que se bote, porque antes, como a un gemen, a la medida de eso, allí hay una fisura grande y ahí empieza a botarse todo el agua. Y quizás, hermanos, nosotros podemos decirlo, bueno, pero ¿a qué me quiere llevar? Y es que cuando hay fisuras, cuando hay grietas, hermanos, es una señal que me está avisando a mí que es algo que está por perderse, que está por dañarse, que está por caerse. Cuando una pared no está bien construida, cuando una pared no está con sus cimientos, y viene quizás la lluvia y se empieza a sentar, porque el cimiento no es bueno, entonces empieza a haber unas grietas, empieza, como nosotros decimos, a rajarse la pared. Y ya miramos tal cosa porque no hubo un fundamento sólido. Y empieza entonces si empieza a caer fuerte lluvia y pega con la pared, esa agua empieza a vertirse y empieza a pasarse hacia el otro lado. Eso es una grieta y por ende, hermanos, al tiempo se puede asentar y se puede caer esa pared. Entonces, ese es el tipo de grieta. Cuando viene y se abre, es una señal de una caída, es algo que se puede perder. Nosotros como hijos de Dios, nosotros somos, dice la palabra, que somos vaso, somos un recipiente. Y dentro de ese recipiente, hermano, está depositado la presencia misma de Dios en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Señor deposita en nosotros el dulce Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros somos un recipiente, entonces todo aquello que estaba malo en nosotros es quitado y es depositado el poder del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que cuando estamos en el Señor sentimos que de nuestro interior empieza a correr ríos de agua viva. Es por eso que empezamos a sentir algo hermoso en nosotros, porque estamos nosotros llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sentimos gozo, sentimos alegría, sentimos, hermanos, una llenura cuando venimos al Señor, cuando ese tipo de recipiente, ese vaso. Pero muchas veces nosotros, hermanos, al pasar el tiempo, empiezan a haber fisuras, empiezan a haber grietas. Y cuando venimos a un culto,
y viene la presencia de Dios, porque esto también es disponer el corazón. Y usted empieza a sentir la presencia, empieza a sentir el fuego del Espíritu Santo. Empieza a sentir, hermanos, usted gozo, empieza a sentir alegría, empieza a llorar, porque siente la llenura del Señor. Y usted desea orar, desea alabar, desea gritar, desea glorificar, porque allí está la presencia de Dios. Somos ese recipiente que la misma Biblia habla que somos lámpara, y una lámpara se llena de aceite. Y tanto es así que la Biblia dice que habían 5 vírgenes que también sus lámparas estaban vacías. Algo se estaba fugando de esas lámparas, que era el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando venimos nos gozamos, nos llenamos y nos vamos para nuestra casa, hermanos, totalmente lleno. Y empezamos a comentar en la casa: fíjate que hoy sentí la presencia de Dios, fíjate que hoy fui lleno de la presencia de Dios. Oh, ya tiempo no sentí esa presencia de Dios, pero pasa el lunes, pasa el martes, y ya el miércoles usted siente que está vacío. Siente que aquello que usted sintió en la reunión lo llenó, pero pasaron los días, usted empieza a sentirse seco. Empieza a sentirse con los mismos rudimentos de antes. Empieza a pelear con el mismo mal carácter. Empieza a pelear, hermano, con usted mismo. Empieza a pelear muchas veces con lo que mira. Empieza usted a pelear, hermano, con la lengua. Empieza a pelear un montón de cosas. ¿Por qué si usted en el culto estaba lleno? ¿Por qué si usted fue lleno, si usted oró? Si usted sintió la presencia de Dios que lo estremeció, pero 2 días después nos sentimos vacíos. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? Porque hay grietas, hermano. Hay fisuras, que todo aquello que fue depositado en nosotros, fácilmente el enemigo nos lo roba. Porque nosotros tenemos áreas en nuestra vida, hermano, que están como esas grietas, y aquello hermoso, después nos empezamos a sentir nosotros que estamos secos. Hay una fuga. Lo que recibimos, hermano, lo botamos. Una de las grietas puede ser, hermano, la falta de fe. La falta de fe. Otra de las grietas puede ser, hermano, la falta de oración. Otra de las grietas puede ser la falta de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra del Señor. Muchas veces podemos estar años y años en la iglesia, pero nosotros estamos secos. Israel, hermanos, cuando miraba la mano de Dios, miraba, hermanos, cosas poderosas de Dios, ellos siempre estaban secos. Siempre se quejaban, siempre, hermanos, estaban murmurando, siempre ellos decían: mejor hubiera estado en Egipto, mejor no me hubieran sacado de Egipto, yo allá era esclavo, yo allá, aunque estaba el sol, allá quería estar. O sea, hermanos, la gente seca es por falta de oración, por falta de la lectura de la palabra de Dios, por falta de meditar en ella. Otro es, hermano, la falta de devoción. No tenemos devoción, sino que lo que muchas veces hacemos nosotros, hermanos, es solo un momento como de escuchar música, o un momento de escuchar alguna alabanza instrumental. Pero ¿qué de derramar mi vida en la presencia de Dios? Porque una cosa es que nos reunamos como iglesia, pero otra cosa es que individualmente nosotros tengamos un tiempo, ya sea en el cuarto, ya sea donde usted considere que usted se siente cómodo y que usted ahí puede sentir la presencia de Dios. Muchas veces perdemos esa devoción. Me llamaba la atención del pasaje cuando Saúl, después que tenía el Espíritu Santo, después que tenía la revelación del cielo, él ni cuenta se daba de que ya estaba totalmente vacío. Saúl empezó a consultar a otros dioses, empezó a buscar brujería en vez de buscar a Dios. Él no se había dado cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba en él. Y aún así quería gobernar una nación, aún así quería que Dios le hablara, pero él estaba seco porque él mismo había tomado otros caminos que a Dios no le agradaban. La falta de comunión. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos aquí, este grupo,
¿Cuántos de aquí se mandan un mensaje para decirle cómo estás, cómo has estado? ¿Cuántos de aquí saben si el hermano está pasando alguna prueba y usted le manda un mensaje que le va a levantar su ánimo? ¿Cuántos de aquí comparten los momentos de alegría o los momentos de dolor? ¿Cuántos de aquí conocen su necesidad? Eso es cuando nosotros tenemos ese tipo de grietas, hermanos, no nos importa llevarnos con el otro. No nos duele el dolor del otro. No nos alegramos cuando a mi hermano le va bien. No nos alegramos cuando mi hermano tiene una casa nueva o tiene un carro nuevo. No nos alegramos, hermano. Eso es porque hay grietas en mi vida. Yo debo de estar pendiente de mi hermano, de saber cómo está él, de siempre mandar un mensaje, de siempre decir: estás bien, estoy orando por ti, Dios inquietó mi corazón. Hermano, es parte, hermanos, de que nosotros estamos totalmente, hermanos, alineados a la voluntad del Señor. ¿Qué grietas en nuestra vida que están dañando, hermanos, ese vaso que somos nosotros? La Biblia habla, hermanos, en Jeremías capítulo 2, versículo 3. Y cuando leí este mensaje me llamó tanto la atención, porque el Señor, Él mismo hablando, el Señor mismo hablando a su pueblo. Jeremías 2:13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se lo voy a volver a leer, mis amados. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males el Señor le hablaba al pueblo de Israel. Es decir, hermanos, cambiamos la fuente de agua de vida por aquello que es limitado. Usted sabe que la fuente, hermano, cuando Dios habla de fuentes, son fuentes inagotables, no son fuentes, hermano, ilimitadas, que empiezan a fluir. Y entonces vino el pueblo, que el Señor lo manda, y esto lo debemos de tomar nosotros. Quitamos al Señor, quitamos la fuente de vida y empezamos nosotros a hacer nuestras propias cisternas. Cuando se habla de fuente, hermanos, ¿qué es una fuente? Algo que está fluyendo, ¿verdad? Algo que no cesa, algo que está siempre fluyendo, que nunca va a terminar, sea verano, sea invierno, se va a mantener aquella fuente. Pero Israel dice que me quitaron a mí, dice. Me quitaron a mí, dice el Señor. Y empezaron a hacer sus propias fuentes, sus propias cisternas. Una cisterna, ¿qué es una cisterna, hermano? Una cisterna, podemos decirlo que es una pila escarbando en la tierra o bajo tierra. Pero no fluye, sino que solamente asienta agua. Y una cisterna, hermanos, puede ser que se rompa, que se haga una fisura, una grieta, y todo lo que ha almacenado se puede perder. Es decir, hermanos, que cuando hablamos de cisterna, es que yo digo, no, lo que Dios está diciendo, yo no comparto. Yo voy a hacer mi propia cisterna. Dios me dice que perdone, no, yo mejor voy a hacer mi propia cisterna. Y dice la gente, es que yo no soy tonto. Es que yo no siento perdonar. Entonces está haciendo su cisterna. Es que yo no quiero cambiar. Está haciendo su cisterna. Es que yo nací así. Está haciendo su cisterna. Es que el evangelio es así. Está haciendo su cisterna. Está cambiando al Señor por lo que Él cree. Por eso bien dice la palabra de Dios: no seas prudente en tu propia opinión. No seamos insensatos, no seamos necios, creyendo que lo que yo pienso es lo mejor y que la Biblia está equivocada, que la Biblia es obsoleta. Hermano, dice la palabra: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Podrá pasar las modas, podrá pasar lo que sea, pero Dios va a permanecer para siempre. Entonces no podemos cambiar lo que Dios ya ha dicho en su palabra, las cosas que yo debo de seguir. El Señor le dijo a Israel, 2 males han hecho. Me apartaron, me dejaron. Ya no quieren que yo los gobierne, ya no quieren que yo los guíe, sino que ustedes quieren tomar sus propias decisiones. Por eso vemos cristianos secos, por eso vemos gente seca, gente que no siente dolor al pecar, gente que no siente, hermano, ese temor que si muere va a ir al infierno si no se arrepiente. No sé usted que nunca debe ser así, pero la Biblia dice que si hemos perdido el primer amor, dice que volvamos al primer amor. Si hemos dejado, perdón, así dice la palabra, si hemos dejado el primer amor, volvamos, o sea, es de recuperarlo. Pero ¿qué hacía usted cuando usted aceptó al Señor en su inocencia? ¿Qué hacía usted cuando usted sintió que cuando no valía nada, sintió el abrazo del Padre y que lo abrazó y que no lo condenó? Y usted empieza a sentir, hermano, un amor, empieza a sentir un temor, empieza a sentir un respeto para con Dios. Y que usted quería leer la Biblia. Y si no le entendía, preguntaba. Éramos sencillos, hermano. Éramos sencillos. Buscábamos a Dios en la vigilia, buscábamos a Dios en los ayunos, buscábamos a Dios en la congregación, buscábamos a Dios de una o de otra forma, porque había un amor, había un deseo de buscar a Dios, había algo que era corriente, había un río que empezaba a fluir, que no cesaba. Y es que el que tiene al Señor, el que vive conectado con Dios, es alguien que siempre está fluyendo, siempre hay corrientes de agua, de vida en él. Nunca cesa, nunca mengua, siempre hay algo más. David decía, un abismo llama otro abismo. Si yo creo conocer a Dios, me va a llamar a buscar más a Dios. Porque cuando yo creo conocerle, me doy cuenta que no le conozco y por eso me llama cada día a buscarlo, a indagarlo. Había un temor. Cuando uno ofendía a Dios, hermanos, rápidamente uno pedía perdón al Señor. Porque había un respeto, había una reverencia. Aunque nadie lo viera, pero sabía que Dios estaba allí. Sabía que si usted estaba solo, usted no podía pensar o hacer otras cosas, porque Dios está allí. Entonces, cuando estamos secos, no nos importa lo que piense Dios, lo que diga Dios. Cuando hay un río de fluir, uno siempre se mantiene conectado a la fuente. Siempre va a estar fluyendo. Siempre, hermanos, va a haber algo que rebosa en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer. Las fuentes de aguas vivas son fuentes ilimitadas. Siempre habrá aguas de vida. Las fuentes de agua de vida, hermanos, son ilimitadas. Porque nunca cesan, nunca se van a interrumpir. ¿Por qué? Porque ese es el cuidado de la bondad y la misericordia que Dios tiene para con usted y para conmigo. Las cisternas rotas, cuando están rotas las cisternas, son ilimitadas. Son limitadas. Creemos tener agua y de un momento a otro nos damos cuenta que está seco. ¿Usted alguna vez ha visto, hermano, ya sea por la televisión o donde usted ha vivido o ha visto usted alguna vez una tierra árida? ¿Ha visto usted alguna vez alguna tierra rajada? Porque no hay agua, sino que sequedad. ¿Ha visto usted alguna vez eso? ¿Ha visto, hermanos, que mira la tierra pero abierta por falta de agua? Cuando nosotros no tenemos esa agua de vida, muchas veces en lo espiritual así nos miramos como esa tierra seca, como esa tierra árida. Y cuando hay una tierra árida y seca, ahí no hay vida, hermano. Porque el agua significa vida. Y el que vive seco, hermano, espiritualmente, esa persona, si está seco espiritualmente, está muerto espiritualmente. En un momento parecen estar llenas y se pueden botar. Pero hay un momento cuando empiezan las grietas a abrirse,
se empieza a salir todo y empezamos a secarnos. Venimos una vez al culto, el otro sábado no venimos, venimos el martes, y ya 2 sábados no venimos, ya no venimos el martes, ya no venimos y no venimos y no venimos. Ese es algo de la sequedad que uno tiene. Porque cuando hay vida en uno busca siempre la fuente de vida. Cuando uno ama a Dios, uno hace todo por Él. Por eso en la administración, en la primera canción que se entonó, no entiendo cómo siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo negó todo, negó las canciones, negó la mejor alabanza del cielo por venir a morir por mis pecados. Entonces, ¿cómo no amar a ese que me amó sin que yo lo anduviera buscando? ¿Cómo no obedecer a aquel que me buscó cuando mi vida andaba perdido en el pecado? ¿Cómo no rendir la vida al Señor cuando Él se merece toda la alabanza? Él se merece toda la gloria. Él se merece toda mi atención. A veces Mateo viene y empieza a hacer un montón de cosas para llamar la atención de uno. Porque quizás uno está distraído en muchas cosas y Él busca la manera de cómo llamar la atención. Así es el Señor. Quiere que nosotros tengamos toda nuestra atención en Él. No significa que vamos a descuidar esto, vamos a descuidar lo otro, no, hermano, sino que nuestra vida entera sea para el Señor. Aún nuestros pensamientos, aún nuestro actuar, todo sea para el Señor. ¿Sabe? Porque si todo es para el Señor, todas las cosas aquí terrenales nos va a ir bien, hermano. Si nosotros nos enfocamos en el Señor, nos va a ir bien en el hogar, nos va a ir bien en la casa, nos va a ir bien en el trabajo, nos va a ir bien donde quiera que estemos, si toda nuestra vida está en la atención del Señor. A su nombre, hermano. A su nombre. Entonces parecemos un momento nosotros estar llenos y decimos, gloria a Dios. A los 3 días estamos secos. Hay grietas. No significa que el Señor no quiere que nosotros tengamos cisternas. No, Él quiere que Él sea nuestras fuentes de agua. Las cisternas son las que nosotros creamos nosotros mismos. Nosotros creamos. El primer mal que el pueblo de Israel hizo y lo que nosotros hemos hecho es que dejamos a Dios. Dejamos de leer la palabra por estar más enfocada en otras cosas. Dejamos nosotros de orar por estar más enfocado en ciertas cosas que me divierten y que divierten no en sí mi espíritu, sino mis deseos carnales, mis deseos que hay aquí en esta carne. Que siempre los deseos, las pasiones nos llevan siempre a ofender a Dios. Eso es dejar al Señor. Otro punto es hacer nuestras propias cisternas. Y esto trae como consecuencia que nos adaptamos al sistema del mundo. Y la gente dice, es que todo el mundo lo hace, entonces yo lo voy a hacer. En aquella iglesia de Estados Unidos lo hacen, entonces yo lo voy a hacer. Y queremos nosotros, hermanos, traer todo el sistema del mundo y meterlo a la iglesia. Meterlo a los púlpitos. Por ejemplo, este lugar donde nosotros estamos es un lugar que nosotros lo hemos consagrado a Dios. Este es un lugar santo, hermano. Este es un lugar consagrado para Dios. Este es un lugar, hermano, donde se ha dado como un altar para el Señor. No es una plataforma. La plataforma es diferente. El altar es muy diferente. En el altar hay sacrificio. Es un lugar donde se adora al Señor. Entonces, no podemos traer las cosas del mundo a la iglesia. No podemos traer los rudimentos del pecado al púlpito. Tenemos que ser muy cuidadosos. Esa es consecuencia de que nosotros estamos en nuestras propias cisternas. Pasiones de la carne. Cosas, hermanos, que la lucha que el ser humano tiene es la carne, hermano. Hay una canción muy antigua que dice los 3 enemigos del hombre: la carne, el mundo y el diablo.
Pero la lucha más terrible que el ser humano tiene y que el cristiano tiene es la carne. A veces es la hora del culto y tenemos una pereza. No, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir tan largo? Uy, acá ya está horrible, ¿qué voy a hacer yo ahí? Es que está lloviendo, es que hace calor, es que me peleé con fulano, ¿para qué voy a ir? Mire, eso se llama ese es el desorden que hay en la vida de uno. El desorden que hay. Esas son las luchas que el ser humano tiene. Los malos pensamientos, el chisme, la calumnia, las malas palabras, la mentira, hermanos. Qué tremendos somos nosotros para mentir. Somos terribles para mentir. Y sabe que dice la palabra que el padre de la mentira es el diablo. Entonces la gente que miente, ¿de quién es hijo entonces? Si el Padre Jesús no miente. Entonces esas son las luchas que uno tiene. Esas son las luchas que tiene todos los días el ser humano, uno mismo. No es el vecino, no es la persona de lado, es la que usted mira todos los días cuando se levanta en el espejo. Esa es la lucha con la que uno tiene. Esa es la pelea que uno tiene todos los días. Las cisternas rotas que yo mismo construyo endurece el corazón. Endurecimiento. Es lo que vemos en el mundo ahorita. Y lo más tremendo era que eso, cuando el apóstol hablaba, Pablo, él decía que tuviéramos cuidado de que esa apostasía no entrara en la iglesia. Y Pablo decía, tengan mucho cuidado, pero la apostasía entró tanto en la iglesia que el corazón del hombre se ha endurecido, que la maldad se ha multiplicado, se ha acrecentado grande, que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No habla tanto del mundo, habla de la gente cristiana. ¿Cuánta gente cristiana, hermanos, prometieron servirle a Dios y hoy en día están en el mundo sirviéndole como esclavo, como burla? Satanás, que el Señor lo reprenda, se mofa porque hay un endurecimiento del corazón. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque ahí va fulana de tal. Óigame, endurecimiento del corazón. Y si va al otro lado, allá también va a encontrar a alguien que no le va a pasar. Y entonces así se va a llevar de iglesia en iglesia. Eso se llama endurecimiento de corazón. La gente que hace su propia cisterna nunca es constante. La gente que no es constante, hermanas, es aquella que un día está bien, mañana está mal, otro día está bien, una semana no quiere saber nada de Dios. Bien, hermanos, como a mí me escribe mucha gente y me dice, ya no quiero nada con Dios. Porque hay gente, hermanos, que toda la culpa él le echa al Señor. Si le va mal en el matrimonio, Dios tuvo la culpa. No, uno tuvo la culpa. Si le va mal en tal cosa, ya todo el Señor. Si llueve, el Señor tiene la culpa. Si hace sol, el Señor tiene la culpa. Todo el hombre le echa la culpa al Señor. Todo. Somos inconstantes. Un día sí, otro día no. Otro día sí quiero ir a predicar y al siguiente día yo no quiero saber nada de Dios. Inconstante. La Biblia dice que no seamos inconstantes, que no seamos de doble ánimo, que seamos perseverantes, dice la palabra, que seamos personas, hermanos, que Dios pueda contar con nosotros, como lo dijo el profeta Isaías. ¿A quién enviaré, Señor? ¿A quién enviaré? Dice el Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gente determinada, gente, hermanos, que no quiere vivir como vive el mundo. Aparentemente el mundo vive bien, aparentemente, hermanos, pero los hijos de Dios, aún en la tormenta, viven bien. Aún, hermano, en la escasez, en la casa siempre habrá comida. Dígame este año 2022, que ha sido un año tan tremendo, hermano, ¿a quién le ha hecho falta un bocado de comida? ¿A quién le ha hecho falta un bocado de comida? Si no, mirémonos el cuerpo, ¿cómo estamos? Tenemos abundancia, porque Dios ha sido fiel. Amén. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que íbamos a llegar hasta este día? Dios ha sido bueno.
¿Cómo no amarlo entonces? ¿Cómo no ser constante en Él? ¿Cómo no ser tan bueno con el que nos ama a nosotros? Mire cuántas bendiciones Dios nos ha dado en estos 7 meses, hermano. Dios nos ha bendecido con salud. Nos ha bendecido aún en la tormenta. Dios nos ha bendecido. Aún en la tormenta hace calma cuando un hijo de Dios se levanta. No nos ha hecho falta nada. No nos ha hecho falta nada. Amén. Ve que aquí nadie ha aguantado hambre. Más bien usted, mire, da. Usted bendice. Usted bendice. Usted lleva un bocadito a fulano. Usted mire, usted es una bendición. Porque Dios a usted lo ha bendecido. Por eso yo debo estar agradecido. Yo debo de cambiar mi cisterna y volverme a Dios, que es la fuente de aguas de vida. ¿Por qué me han dejado, dice el Señor? ¿Por qué me cambiaron a mí para hacer sus propias cisternas? Imagínese, hermano, salir de la abundancia a salir a la escasez. Salir de la abundancia de vida a salir, hermano, a una muerte espiritual. A su nombre. Las fuentes de aguas de vida, hermanos, son gratuitas. Dígale a su hermano, es gratis, dígale. Sacúdemelo ahí que me están fondeando. Es gratis, dígale. Las fuentes de agua son gratis. Dice la palabra en Isaías capítulo 55, versículo 1, dice, a todos los sedientos, ¿cuántos tienen sed? Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Las aguas de vida son gratis. Venid a todos los que tienen sed. Enterremos las cisternas y vámonos a las fuentes. Es gratis. Es gratis. Solo para gente sedienta. Solo para gente que tiene hambre de su presencia. Las fuentes de agua de vida, hermano, es inagotable y es abundante. Aún, como le digo, podamos pasar, porque la Biblia dice que vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar muchas veces por el desierto, pero allí habrá abundancia. ¿Cuántos lo creen? Como decía el salmista David, en Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed. En este pasaje, David recibió el perdón de Dios, recibió la restauración del Señor, porque él sabía que solamente buscando su presencia iba a encontrar las aguas de vida que él necesitaba. No la busquemos en el mundo, hermano. No la busquemos en cosas, hermanos, pasajeras. Hay cosas que son pasajeras, que son momentáneas. Pero si buscamos al Señor, esas cosas son eternas, hermano. Mire, hermanos, el pecado es algo, la Biblia lo dice, que el pecado a oculta es delicioso, dice la palabra. Pero después las consecuencias son vergonzosas. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, exhibe a la gente que anda en esos caminos de maldad. Los exhibe públicamente para que sean avergonzados. Por eso mi alma tiene que tener sed. ¿Usted alguna vez ha andado con una sed, hermano, terrible? ¿Ha tenido sed alguna vez usted? Que posiblemente, hermano, usted si encuentra agua de lo que sea, de la pila, de lo que sea, usted se la toma, aunque sepa que esa agua no es potable. Pero usted tiene sed. Por eso, si usted, hermano, si yo hemos cavado, hemos hecho nuestra cisterna, enterrémosla y conectémonos a la fuente del Señor. Sea verano
habrá agua de vida. Sea invierno, siempre habrá agua. Abundancia, cuando hay abundancia siempre estaremos conectados a la fuente. A veces habrá escasez, pero siempre estaremos conectados a la fuente que es el Señor Jesús. El Señor Jesús le decía a los discípulos, fuera de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados. Dígale a su hermano, hay que estar conectados a la fuente, dígale. Amén. Pablo habla en Efesios capítulo 4 y dice, el que crea en mí, dice el Señor, como dice las Escrituras, correrán ríos de agua de vida. El que crea en mí, dice el Señor. Si en usted está el río, siempre desde usted saldrá vida hacia los demás. Siempre la gente cuando habla con usted saldrá de esa plática edificada. Siempre saldrá de una plática con usted restaurado, porque en su boca hay vida. Porque dentro de usted, como dice la palabra, corren ríos. Ríos que fluyen, mire, que están fluyendo, que están fluyendo, que están fluyendo. Siempre entonces habrá una palabra de vida para la gente que necesita. La fuente de aguas de vida purifica, hermano. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía. Por eso es que cuando venimos al Señor, Él nos purifica. No por nosotros mismos. Es Él que nos purifica. No por las obras que hagamos. No porque nos creamos buenos. Es más, ninguno aquí es bueno. Isaías capítulo 1, versículo 18. Y con este versículo terminamos. Venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué dice? A ver si lo sabe. A cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo se hace esto? Conectado a la fuente de aguas de vida. La fuente me purifica. No seamos como el pueblo de Israel en dejar al Señor para hacer nuestros propios pecados. No dejemos al Señor para hacer nuestras propias cisternas. Las cisternas, como le digo, hermano, sean que tengan grietas o no, se termina lo que hay allí. Pero el que está en la fuente, siempre habrá vida en un cristiano. Es tremendo cuando Israel desechó a Dios, porque Israel no tenía rey, el rey era Dios. No tenía un rey humano, el rey era Dios. Entonces Israel empezó a inventar y a decir, no queremos a Jehová por nuestro rey. Queremos un hombre para seguir, queremos un hombre que nos gobierne. Y escogieron al rey Saúl. Ellos escogieron a un ser humano y desecharon a Dios. Prefirieron ser guiados por un hombre que faltó a Dios y no seguir a Dios. Nosotros no seamos como el pueblo de Israel. Hermanos, que la fuente inagotable sea nuestro Dios. No creamos nuestras propias cisternas porque se van a secar. Sean que haya fisuras o no, pero se va a secar. Mientras que si estamos conectados a la fuente, siempre habrá vida en nosotros. Siempre. Amén. Amén, hermanos. Yo les animo, hermanos, a que toda cisterna que usted y yo hayamos hecho, la enterremos y nos conectemos a la fuente inagotable que es Jesús. Amén. Póngase en pie, por favor. Gloria sea el nombre de Jesús.